Bienvenidos a las entrevistas de Concibe. Hoy vamos a hablar del factor masculino y qué herramientas disponemos para estudiarlo. Nos acompaña el Dr. Marc Grossman, especialista en embriología clínica. Bienvenido, Marc. Gracias, Gina. Buenos días. Marc, el seminograma es el estudio básico del eyaculado del varón. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Sí, como tú dices, ese es el estudio básico. Buscamos en el eyaculado si este contiene espermatozoides y, en caso que los haya, cuántos hay en lo que es el recuento, qué forma tienen, que es la morfología, y cómo se mueven, lo que llamamos la movilidad, entendiendo que esos parámetros son los principales para definir si un seminograma tiene capacidad de fecundar o no. Todas estas características y parámetros se recogen en el manual de la OMS. Háblanos también de sus actualizaciones. Bien, el manual de la OMS es la guía básica, no la guía básica, es la guía para realizar una muestra seminal. Se publica desde el año 1980 y creo que estamos en la 10ª edición. En las diferentes actualizaciones, aparte de introducir pruebas complementarias que hoy en día se usan para obtener más información de la fertilidad de un varón, lo que se destaca es una disminución en lo que llamamos la calidad del seminograma. Para que tengamos un ejemplo del cambio dramático, en 1980 se aceptaba que una muestra de semen de buena calidad contenía un 20-30% de espermatozoides normales, con buena morfología. Y hoy, en 2022, que es la última actualización, se acepta que un seminograma normal contenga solo un 4% de espermatozoides de buena morfología. Es una disminución dramática. Drástica, totalmente. Y parece que irá... Hay que pensar sobre ella, hay que ver qué está ocurriendo. La fertilidad e infertilidad es cosa de dos, pero muchas veces se piensa que recae más en la mujer. No es así, ¿no? En absoluto, en absoluto. Si esta idea existe aún, es una idea, no sé si anticuada, pero es absolutamente errónea. La fertilidad, como decía, es un proceso de dos. Existe fertilidad y esterilidad de origen masculino, de origen femenino, mixto, y por desgracia existe la fertilidad de origen desconocido, es decir, parejas y personas que no consiguen un embarazo y que no sabemos darles la explicación de por qué no lo consiguen. Y siguiendo con el estudio de la fertilidad masculina, aparte del seminograma, ¿qué otras herramientas disponemos? Bien, hemos visto que valorar la forma del espermatozoide o su movilidad no es suficiente, porque de hecho el espermatozoide lo que hace, su misión es transportar el DNA del varón para que, conjunto con el de la mujer, forme un nuevo embrión, una nueva generación. Entonces, los estudios complementarios se centran en valorar cómo está el DNA del espermatozoide, básicamente a nivel de la cantidad y de su empaquetamiento, cómo está colocado dentro del espermatozoide. Dentro de estas técnicas se habla que hay la FISH y la fragmentación. ¿Nos puedes hablar la FISH en qué es exactamente y en qué caso se recomienda? FISH es un acrónimo para indicar un método de estudio que es la hibridación in situ con unos marcadores de los cromosomas que lleva el embrión, la carga de cromosomas que lleva el espermatozoide, perdón. Entonces, sabemos que cuando esta carga de cromosomas está desequilibrada, está mal, se producen abortos. Y hay parejas que sufren lo que llamamos abortos de repetición, un aborto tras otro tras otro. Entonces, en casos de abortos de repetición o de fallos en los procesos previos de reproducción, se recomienda un estudio ampliado, que es un estudio de FISH en espermatozoides. Y el caso de fragmentación del DNA, ¿qué es exactamente y en qué caso se va a recomendar? Bien, también es muy importante cómo el DNA está empaquetado, hablando coloquialmente, dentro del espermatozoide para que éste lo pueda transportar. Si hay errores en este empaquetamiento, eso se traduce en embriones que se desarrollan de muy mala calidad. Entonces, cuando detectamos embriones con un mal desarrollo, tenemos que investigar si el DNA del espermatozoide está bien o mal empaquetado usando las técnicas de fragmentación. En cualquiera de estas dos técnicas, cierto es que si hay alguna alteración, la dinámica en el laboratorio va a cambiar, ¿sí? Sí, cambia mucho. Porque en el caso de detectar aneuploidía, es decir, desequilibrios en el número de cromosomas, lo que se recomienda, la opción que recomendamos es estudiar la carga genética en los embriones, lo que es el estudio genético preimplantacional, y este es uno de los protocolos más complejos que tenemos en el laboratorio de reproducción humana asistida.
En cambio, si lo que se detecta es un error en la fragmentación, un porcentaje muy alto de espermatozoides con DNA fragmentado, lo que se propone es usar técnicas que seleccionen mucho mejor los espermatozoides para detectar aquellos que tengan el DNA bien empaquetado. Aquí el límite está en que ambas técnicas, las dos, estudian espermatozoides, como hemos dicho, pero los espermatozoides que estudiamos no podemos luego usarlos para reproducción asistida, porque durante el proceso de estudio se destruyen. Y como el proceso de producción de espermatozoides en el varón es continuo en toda su edad adulta, puede ocurrir que, por causas externas, como pueden ser los hábitos tóxicos, la calidad del seminograma empeore respecto a la que has detectado inicialmente. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para que no empeore esta calidad espermática y preferentemente que mejore, evidentemente? Tener una vida sana y sin estrés, no solo en reproducción, eso en cualquier momento de nuestra vida. Bueno, en serio, lo que podemos hacer es evitar los hábitos tóxicos, como el tabaquismo, y evitar los malos hábitos como el sedentarismo, porque todos ellos repercuten negativamente en la calidad seminal. Nos has hablado entonces que estas pruebas son fotos momentáneas y que de alguna manera también podemos aportar para mejorar esta calidad espermática en cierta medida. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en encontrar una mejora? La espermatogénesis, que es el proceso de formación de espermatozoide, en la especie humana, en los hombres, dura unos 90 días, unos 3 meses. Por tanto, si introducimos mejoras en nuestros hábitos diarios o de vida, no es esperable ver esas mejoras reflejadas en los espermatozoides antes de los 3 meses. De hecho, no es esperable antes de los 6 meses. Por eso, si uno pretende introducir cambios, tiene que introducirlos ya. Ya, totalmente. También es cierto que muchas parejas se realizan el cariotipo. ¿También es una prueba que recomendarías? Absolutamente. En mi opinión, el cariotipo debería ser obligatorio y no lo es. Porque el cariotipo es una prueba constitucional. Estudia el número de cromosomas que tenemos cada uno y ese número no va a cambiar a lo largo de la vida, con lo cual se realiza una única vez. Cuando uno se plantea la paternidad, la maternidad, debería hacerse un cariotipo para detectar posibles anomalías y anticipar posibles problemas de reproducción. Y en los casos que se haya diagnosticado un factor masculino severo en el seminograma, ¿nos podrías describir qué es y qué opciones terapéuticas disponemos? Sí, empecemos por el final. Si se detecta un seminograma de muy mala calidad, es decir, con espermatozoides de muy mala morfología o de muy escaso, poco movimiento, las opciones son pocas. Pero las hay. La opción es la microingeniería espermática, es decir, los embriólogos, bajo microscopio, seleccionamos el mejor espermatozoide de los posibles para trasladarlo hasta el óvulo. Esta es una técnica impresionante, apasionante de hacer, que se desarrolló a finales del siglo pasado, en los años 90. Hasta ese momento, los varones con seminogramas severamente afectados no tenían otra opción que recurrir al semen de donante, con lo cual no podían tener hijas genéticamente propios. Y en cambio, hoy en día tienen esta opción que funciona muy bien. Y en los casos de una zoospermia obstructiva, o sea, que no encontremos espermatozoides en eyaculado pero sin testículo, ¿qué se puede hacer? Existe la opción de lo que es la biopsia testicular, que es biopsiar, buscar una muestra de testículo para ir a buscar espermatozoides en origen, donde se producen, en el testículo. Esa es una prueba invasiva y hay que hacer un estudio previo del varón, tanto de perfil hormonal como de anatomía del testicular, un estudio que hace el andrólogo o la andróloga, para valorar si vale la pena hacer esta invasión en el testículo, porque vamos a encontrar espermatozoides en la mayoría de los casos, o si no vale la pena, porque ese testículo no está produciendo espermatozoides desde hace tiempo. Para acabar, ¿qué recomendaciones darías a un hombre o una pareja que se han encontrado con un seminograma con alguna alteración? Bien, tienen que consultar a un andrólogo o a una andróloga. No es una situación grave en absoluto. Hay que valorar el defecto que se detecta en el seminograma y hay que recordar que mientras hay un espermatozoide móvil, uno, hay posibilidades de embarazo, aunque sean muy pocas, porque la reproducción no es cosa de uno, es cosa de dos.
Totalmente. Te agradecemos mucho tu aportación y tus consejos. Ha sido un placer, doctor Grossman. Un placer para mí. Muchas gracias, Gina.